Leímos en Mateo 26, versículo 45 y versículo 46. ¿Qué encontramos aquí? La parte final de la vida material de Cristo en la tierra, junto con la parte final de su ministerio, junto con el inicio del Calvario o de la prueba de la cruz. Jesús había participado en la cena con los discípulos y se le llamaría una cena de despedida. Así fue que Cristo se despidió con sus discípulos, como lo va a recibir en el reino de los cielos con una cena también. Aquí se despidió y le dijo: cuánto deseaba yo esta cena, cuánto deseaba yo este momento. Si vamos al plano humano, Cristo está aquí por obligación, pero ¿quién quiere estar aquí? El único que quiere tener esta tierra es el ignorante que no sabe lo que es esta tierra. Cristo dejó su trono de gloria para venir para acá. Está cumpliendo una misión. Cuando se acabara esa misión, llegó la bendición. Juan 17, glorifícame con la gloria que estuve al lado tuyo. Óyeme, dame lo que es mío, Padre. Juan 17. Y ahora, después de esa cena, se fue a Getsemaní, un huerto, un lugar, un montecito para que podamos comprenderlo. Y allí se fue a orar la última oración de su ministerio, la última petición al Padre, la última oportunidad para suplicar al Padre antes de ir a la cruz. ¿Y qué pasa ahora? Ahora Jesús va a enfrentar la cruz, pero antes va a donde su Padre. Mateo 26. Busca 2 o 3 de sus discípulos para que le acompañen a orar. Ya ellos sabían orar. Ya ellos, el Señor le había enseñado a orar. Lucas capítulo 11. Ya ellos saben orar. Pues vengan para que oren conmigo, para que velen, para que estén despiertos en oración, para que me ayuden, porque mi alma está triste hasta la muerte. Los discípulos no saben lo que le está diciendo el Señor. Los discípulos no entienden. El drama de la cruz no se le puede explicar a nadie. Nadie lo va a entender. Es algo que nadie puede entender, que a un ser humano le iban a hacer eso. Eso era inexplicable. ¿Cómo es que me van a matar siendo justo? ¿Cómo es que me van a culpar del pecado de toda la humanidad? ¿Cómo es que me van a acusar de lo que yo nunca he hecho? ¿Quién puede entender eso? No lo puede entender nadie, solo Jesús. Entonces, duró alrededor de 3 horas en oración en Getsemaní. Porque Jesús, cuando se iba a orar, no era broma, no era un chiste, era dedicado a orar. La primera vez que oró, vino y ellos estaban dormidos. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Entonces tenía 1 hora orando. Se fue a orar, volvió, lo mismo. La tercera vez, ya. Jesús ha pasado algunas 3 horas en agonía. La palabra dice: su sudor era como gota de sangre. Jesús está
en Getsemaní, en la antesala de la cruz, faltándole minutos para la cruz, sabía todo esto. Está completamente convencido. Jesús está como un paciente que el cirujano le dice: tiene una situación mortal, te voy a operar, así es la operación, te puede quedar en la operación. Y el cirujano le convence de todo lo que le va a pasar. Entonces, cuando pasa la agonía de Getsemaní, dice la Biblia que Cristo lloró en Getsemaní. Está en uno de los versículos de la Biblia como si fuera escondido eso. Como si fuera escondido en un rinconcito de la Biblia. Qué asombroso encontrar eso. Allí adoró, se postró, rostro en tierra, se postró. La forma más sublime de expresarle una petición a Dios. Se postró allí. Si es posible, si puede, si hay alguna forma de salvación que no sea esta, pero no como yo quiero, como tú quieras. Jesús sabía que no había recurso. Lo que pasa es que él era humano, estaba en carne y hueso, estaba en su mente cabal, convencido de qué era la cruz. ¿Por qué Jesús sabía lo que era la cruz? Porque la crucifixión en Israel era como el agua que usted toma, que la toma todos los días. En Israel crucificaban gente a diario. Los ladrones, los malhechores, los que hacían, los que eran en contra del imperio. Y no solo lo crucificaban, lo dejaban ahí en la cruz muerto varios días para que el pueblo escarmentara de lo que era el imperio romano. Quien crucifica a Cristo es el imperio romano. El imperio de la iglesia aquella. Esos son los que crucificaron a Cristo, esa gente. Israel lo entregó, Israel lo acusó, Israel lo despreció, pero a Cristo lo crucificaron el imperio romano. En cualquier idioma eso es así. Roma crucificó a Jesús de Nazaret, el imperio romano. Y conocía a Jesús qué era la crucifixión. Era una práctica común. Tú sabes lo que es tú ver lo que es la tortura de un ser humano y saber que así te van a torturar a ti. Tú sabes lo que es ver cómo tú clavas en la mano de un hombre un clavo y oír ese hombre gritar con el dolor, y en el otro, y en los pies, y después ponerlo que el peso del cuerpo esté haciéndole fuerza a esas heridas hasta que se muera del dolor. En el sol, burlado. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres verdad que tiene poder, apégate de ahí. Usted quiere ver una cosa más terrible que decirle a una persona con poder: si tú tienes poder, haz algo. El mismo diablo escarneciendo al Hijo de Dios. El mismo diablo. Allí sufrió el dolor, allí sufrió el desprecio, allí sufrió las maldiciones, allí sufrió muchísimas cosas, hasta ver que sus discípulos ninguno estuvo, solo Juan. Lo seguían multitudes tan grandes que un día le dio de comer
y contando 50 hombres. Y no se sabe cuántas mujeres. No. Eran más que los hombres. Las mujeres y los niños, más que y los hombres eran 5,000. Esos seguían a Jesús y ahora en la cruz no hay nadie. Maestro bueno, ¿por qué me llama bueno? Ve, dile bueno ahora en la cruz. En la cruz no lo seguía nadie, porque frente a la cruz solo había un tipo de persona, los enemigos de Cristo. Nadie que fuera amigo de Cristo podía estar cerca, porque se convertía en que podían hacerle algo. El temor humano, solo María, una hermana de María, tía de Jesús, otra más, y Juan. Esas personas, para que sean testigos de lo que pasó. ¿Entiendes lo que yo estoy diciendo? Esas personas no podían saber lo que pasó si no estaban ahí. Esas personas no pueden recibir las 7 palabras de la cruz de lo que los malvados que lo mataron dijeran. Esas palabras de la cruz tienen que oírlo alguien que le diga a la iglesia qué fue lo que dijo eso. Esos son testigos del sufrimiento. Por eso se le dijo a María, una espada traspasará tu propio corazón. Esa mujer tiene que ver a su hijo sin hacer nada. Y Juan, el hombre que tiene el corazón de hierro para mí, tiene que ver a Jesús ahí. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La fuente de agua para la humanidad ahora dice, yo tengo sed. Ese es Jesús, nuestro Jesús. Pero antes de ir a la cruz, yo me puse a observar estas palabras. Salió de la cena, se fue a recibir la encomienda final. En la oración, ya salió de la oración convencido, fortalecido, y va con una decisión firme, fortalecido. Entonces le dice a sus discípulos, ya no oren, ya no oren. Aquí hay una enseñanza, y esa enseñanza es para mí. Dios te está diciendo que ore, y Dios te está diciendo que ore, y hay un día que te va a decir, ya no ore. Hay un día que el Espíritu Santo de Dios te dice, levántate, 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 y un día te va a decir, ya no te levantes. Hay un día que Dios te va a mandar que trabaje en su obra y que trabaje, y un día te va a decir, ya no trabaje. Hay un día que Dios te va a decir que le sirva o que lo alabe. Un día va a llegar que la voz va a ser contraria. Ya no lo haga. 3 veces, tantas veces, oren. Mira cómo de repente ya no oren. No oren. Es una enseñanza y tiene que ver con nosotros. Vámonos ya. Duerman si quieren. Fíjate, fíjate, yo quiero que tú combines esto como ensaltando una aguja. Quedaos aquí y velad conmigo. Ya vengan, dormir y descansar. Ya no velen. Gloria a Dios. ¿Cómo tú te sientes que tú oigas a un Jesús que te diga, ya no necesito que vele conmigo? Duerme ya. Dormí. Ellos habían preparado la cena.
¿Y qué es preparar la cena? ¿Acabarse el mundo? Así dicen los exégetas, como que el mundo se acabó porque ellos prepararon la cena. Las mujeres preparaban la cena en Israel y no tenían esa soñoliencia. Eso era algo común. ¿Cuántos corderos van a matar? Un solo. Son 1000 corderos, son 12 hombres, 11 hombres. ¿Qué comida se va a preparar? Para 11. La cena es para nosotros. En casa de Marta y María estaba Marta sola. Me deja servir sola. En la cena no había un solo. Entonces, ese cansancio, ¿de dónde viene? Ese sueño, ¿de dónde viene? Dígale a su alma, ¿y qué es lo que pasa? Un cansancio anormal, un sueño anormal para las cosas de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Los pecadores amanecen bailando y bebiendo, al otro día están en su trabajo como que nada pasó. Y entonces tenían un sueño, porque prepararon la mesa, la cena, y hicieron ¿qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Ya, duerman, descansen. Ha llegado la hora. ¿Cuál hora? Ha llegado la hora. Esa palabra me trabaja dentro de mi ser. Tantos años el mundo necesitado de esa hora. Tantos años profetizado que esa hora vendría a la tierra. La hora de que el Padre entregaría a su Hijo en manos de pecadores. ¿Tú quieres saber si es la hora que llegó? A Jesús quisieron matarlo varias veces. A Jesús lo acorralaron varias veces. A Jesús le caminaron para arriba y él reculando hacia atrás, echando hacia atrás, y llegó a donde había un precipicio que si seguía hacia atrás iba por ese despeñadero. Y Cristo puso el 4x4 y pasó por en medio de ellos sin verlo, porque él echa para atrás, pero él tiene un cambio de poder. No era de cobardía. Cuando llegó el momento cero, de no, que a ustedes no se les va a dar esta. El Señor dijo, a mí no me pueden hacer nada. No le podían hacer nada hasta que llegara ha llegado la hora. Aleluya. En que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Wow, Dios mío de la gloria! Y los discípulos, sin entender nada, yo le puedo confirmar que no saben lo que Jesús le está diciendo. Porque lo que pasó con Jesús, si es mentira o si es verdad, no lo sé. Se filmó una película ilustrando la muerte de Cristo y los sufrimientos de Cristo, y personas que vieron esa película les dio un infarto y se murieron viendo esa película. Viendo esa película. Personas que vieron una película. Ya usted sabe la realidad de lo que a Cristo le hicieron. Porque no le estaban dando golpe a un hombre. No. Eso está hablado en el libro de Génesis, capítulo 3. De esa batalla de la cruz. Era el diablo ensañado contra el Hijo de Dios. No era un hombre. Era la rabia de que salvarían al mundo. Entonces Jesús está hablando con lujo de detalle estas palabras. Ha llegado la hora. Vengan, el que me va a entregar ya mira se acerca. Jesús estaba totalmente claro de todo. Ese es el que me va a entregar, ya mira todo. Vengan ya. Y ellos en el limbo. Y entonces Jesús se va con esos hombres, preso, con palo, con piedra,
Todas esas cosas son deshonra. Para la persona de Jesús, todo eso son humillaciones. Como si fue. ¿Qué dijo Goliat cuando David fue y que con una onda? A un hombre como yo, tú vienes ahora con palo y piedra, yo soy un perro. Todas esas cosas eran humillación para Jesús, con palo, con piedra, con esto. Pero para mí, 3 preguntas. ¿Y por qué Jesús no trató de escapar? Él estaba suelto, ya sabía pero debió hacer algo, el instinto. No es así. Voluntariamente y firme, yo soy. Dejen ir a esos otros, yo soy. Caminó como un preso. ¿Cómo camina el preso? Como le diga el custodio. ¿Entendiste? El que está libre se detiene. El que está libre se amarra los cordones. Espérate, se me entró una piedrecita en el zapato. El que está libre hace lo que quiere. El preso camina como el custodio le diga. Al paso que el custodio le ordene. Ya estaba entregado en manos de pecadores. Y a partir de ese momento, Cristo, todo fue sufrimiento. Hay un escritor del compendio manual de la Biblia, Henry H. Harley, que certifica en su libro que los científicos, investigando el suceso de la cruz, Cristo murió porque se le desprendió el corazón. Ese es el acta de defunción de Cristo. Se le desprendió el corazón. Científicamente, el sufrimiento lo mató. ¿Sabe por qué es el sufrimiento que lo mató? Los 2 ladrones estaban vivitos, clavados en la cruz, entonces la cruz no mata. No, la cruz no mata porque los otros estaban ahí vivitos, hubo que darle un lanzazo y hubo que quebrarle la pierna. No, el sufrimiento de la cruz es fuerte, pero unos hombres estaban vivitos ahí. No, lo de Cristo fue peor. La noche, golpeado, investigado, lacerado. Mira a ver lo que le hicieron a Cristo, que cuando llevaba la cruz, ninguno de los malhechores tropezó con la cruz ni tuvo problemas. Al que hay que ayudar es a Cristo. ¿Y por qué hay que ayudarlo? Porque lo que le hicieron la noche que lo apresaron fue tan grande que Cristo era casi un moribundo. Los golpes que le dieron a Cristo. Cuando se habla de 40 azotes menos 1, nada más eran 13 fuetazos. 40 azotes menos 1 eran 13 golpes. Con un látigo que tenía 3 puntas. Y en cada punta tenía un pedazo de hierro amarrado. Y cada fuetazo valía por 3 fuetazos. Y cada pedazo de hierro le hacía un hoyo donde le daba. Eso fue a Cristo. No el peso de la cruz que él no podía. Yo leí un libro que decía que Cristo era un hombre rudo, físicamente era un hombre fuerte, que se crió trabajando carpintería. Eso lo escuché yo en una conferencia que dio un judío en Estados Unidos. Escuché yo esa conferencia diciendo quién era Jesús físicamente. Era un hombre fuerte, era un hombre, no era cualquier hombre. Sin embargo, todos esos males lo aceptó firmemente y enfrenta ese momento. Ha llegado la hora. El que me va a llevar está ahí, míralo ahí. Comenzó ese sufrimiento que le arrancó la vida, le arrancó el alma.
Pero de todas las palabras de la cruz solo voy a mentar una. Consumado es. Consumado es. Entre los judíos existía que la persona que tenía una pena, que tenía una acusación, eso estaba escrito, eso estaba vigente, y hasta no pagar ese delito estaba vigente esa acusación, ese delito. Y cuando se pagaba por esa culpa, se decía consumado es, ha sido pagado el delito, ha sido ya saldada la deuda, ha sido saldada la cuenta. Eso es lo que Cristo dice en la cruz cuando llegue el último momento para expirar. Consumado es. Ya el hombre es salvo. Ya el hombre tiene entrada. Ya el hombre pagó lo que debía. Ya yo pagué por el hombre. Eso es lo que Cristo ha dicho. Ya el hombre es libre del pecado de Adán. Entonces, mis amados, meditar estas cosas tal como están en la Biblia, sin ponerle, sin quitarle, en un ser humano, en una persona que pudo haber hecho lo que hace cualquier humano. Los humanos se rebelan, los humanos se esconden, los humanos buscan la forma de no aceptar lo que tiene que venir para mí. Pero Cristo no. Cristo se fue a orar en el huerto de Getsemaní como humano. Ayúdame, Padre. Y después que sale de Getsemaní, oigan este dato, préstenle atención a este dato. Cuando Jesús fue a Getsemaní a llorar, fue la última vez que el Espíritu Santo lo visitó. ¿Ustedes oyeron lo que yo le estoy diciendo? Cuando Jesús se paró de orar en Getsemaní, fue la última vez que el Espíritu Santo lo visitó. Pero no es que lo diga el pastor, es que se lo diga con la Biblia, que esa es mi preocupación. ¿Usted sabe por qué fue la última vez que el Espíritu Santo lo visitó? Cuando oró en Getsemaní, cuando Cristo fue entregado, ya el Espíritu Santo no está en él, porque Cristo cargó el pecado de la humanidad. Y el Espíritu Santo no habita junto con el pecado. Y el Espíritu Santo no está con el pecador. Y Cristo cargó el pecado de la humanidad. Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos curados. El Padre lo sometió a cargar el pecado de nosotros. Si tú le dices a una persona, y yo te lo dejo que lo tome de broma, búscate a cualquier cristiano después que salga de aquí y dile, mire, dijo el pastor que la última vez que el Espíritu Santo estuvo con Cristo en la tierra fue cuando él se paró de orar en Getsemaní. Dile así para que tú veas que va a tener que pelear. Va a pelear. Mire, Cristo fue ungido. Sí, hasta ahí. Hasta Getsemaní fue ungido. Cuando Cristo fue entregado en manos de pecadores, él era como un pecador. Isaías 53. Llevó nuestros pecados. El hombre con pecado no comulga el Espíritu Santo de Dios con él. ¿Viste ahí? Díselo a los que están allá afuera. Entonces, sin el Espíritu Santo, consolador, alentador, ahora como un hombre de carne y hueso, sufrió esa sed, todo sin ayuda del Espíritu Santo. El que te diga a ti que el Espíritu Santo estaba en Cristo, cuando él estaba en la cruz, búscame el versículo.
Y yo te voy a buscar 100 versículos que dice que no estaba. Y si el Espíritu Santo estaba con Cristo en la cruz, entonces en los borrachos también está. En las adúlteras también está. Porque Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Y si el Espíritu Santo estaba con Cristo en la cruz, ¿por qué el Padre lo despreció? ¿Por qué me ha desamparado? Pero ahora está raro que el Espíritu Santo lo ampare y el Padre lo desampare. Y ellos no son como una cosa igual. Tú te estás fijando, iglesia, que ser cristiano debe ser algo más serio de lo que nosotros estamos creyendo. Tú te estás fijando, iglesia, que lo que hoy Dios te está diciendo que hagas, si te descuidas mañana te va a decir, ya no lo hagas. Ya no lo hagas. Yo termino con esta reflexión diciéndote, todo esto tenía un solo propósito, de que mi alma no vaya a condenación. Yo me hago una sola pregunta. ¿Qué me pediría Dios a mí que deje de hacer que yo le diga que no? Cuando Cristo hizo lo más grande que yo necesitaba para yo ser salvo. Entregar su vida al sufrimiento de la cruz. Cristo no lo mataron, Cristo lo crucificaron. Mataron al que le dieron un balazo que brincó para arriba y se acabó. Mataron al que un carro le dio un golpe y ya. Mataron muchas cosas. Crucificar es otra cosa. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Después de azotado, solo con los azotes de Cristo, cualquiera dice, ya es suficiente. 13 fuetazos multiplicados por 3 con un pedazo de metal en la punta y un golpe dado con orden del diablo. Dale duro, que ese es mi enemigo. Y hoy los cristianos, para venir a la iglesia, si se mojan, malo. Si tropezaron con el banco que estaba en el medio, malo. Todas las cositas lo alejan de ese Cristo que quiere que tú vayas para allá. Yo quisiera que la iglesia tome conciencia. Yo quisiera que los creyentes entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. No es cualquier cosa. No lo ha hecho nadie, ni lo hará jamás. ¿Tú sabes lo que hizo la madre del ciego del capítulo 9? Cuando estaban atacándolo, que qué te hizo, que qué pasó, y qué sé yo. Y fueron donde la mamá, que lo que más quiere a uno es la madre de uno. Sí, entre comillas. Y le preguntaron, ¿ese no es el hijo de usted? Sí, ese es mi hijo. ¿Y él no era ciego? Sí, él era ciego. ¿Y cómo es que el hombre ve ahora? Bueno, pregúntenle a él. Nosotros no sabemos de eso. Y la mamá no se quiere meter en el lío. Pero ese es su hijo. Sí, pero si me meto en ese problema me puede ir mal. No así Jesús. Jesús dijo, déjenme el problema de ese hombre a mí. El de esa mujer, déjenmelo a mí. Entonces, amados, hoy es un día apropiado para recordar la muerte de Cristo. Esto es algo serio, importante, y lo que nos estimula a nosotros a entregarlo todo por Jesús. A entregarlo todo por ese Cristo que se entregó por nosotros. Ha llegado la hora, dice Jesús. La hora de Cristo, pero también llegó la hora de decirle a los discípulos, ya vayan, duerman, descansen. Vayan, duerman. Léanlo, eso está en Mateo 26. Ya no oren, porque ya llegó la hora. Un día va a pasar que va a llegar la hora de levantar la iglesia y probablemente que va a suceder igual. Ya no oren. Ya no oren. Ojalá oremos ahora. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Póngase de pie para que oremos al Señor y le digamos que nos haga por su misericordia digno de acercarnos a su mesa.